estáis a través de este medio de Zoom y a través de los que se van a conectar por la plataforma YouTube, tanto el enlace para esta reunión como el otro, la forma fácil de acceso, pues, si nos da tiempo de alguna manera difundir los enlaces últimos, es a través del blog Plan Pastoral Toledo. Uno lo mete en Google y ahí aparece toda información, enlaces y todo. Bien, presentar este momento de nuestras jornadas de pastoral. Venimos ya haciendo diversas ediciones de estas jornadas, ya es la 9ª. Se quiso celebrar más en el Ecuador de cada curso pastoral con la intención de, en torno al plan pastoral diocesano de Toledo de cada año, tener un momento de reflexión, de profundización, de convivencia eclesial entre todos. Han ido viniendo ponentes de gran renombre de ellos, casi, bueno, y por la tarde se ha reservado siempre un momento para esto que vamos a hacer ahora, que es en torno a esas grandes líneas del plan pastoral de cada año, realidades en las que ya se está trabajando, se está avanzando, viviendo, según la clave de este año. El pastoral en la diócesis se centra sobre todo en torno al diálogo con Dios y con el mundo. Eso sería como el eslogan o la forma más sintética de presentarlo. De ahí que las experiencias que este año se ha tratado de buscar y que ahora se presentarán simultáneamente en este instante, todos tienen ese cariz de diálogo, o sea, diálogo con la cultura, por ejemplo, y así a presentar la experiencia de las edades del hombre. No hace falta casi decir nada sobre ellas porque todos sabemos qué consisten y el éxito y la fama y la difusión que han tenido en todas sus ediciones. Al tiempo también diálogo con la realidad social desde la comunidad de San Egidio. Es un movimiento, todos sabemos también, italiano, que tiene dentro de su carisma o sus líneas principales la atención a los más desfavorecidos. Al tiempo se está presentando la experiencia de diálogo con el mundo, con la sociedad, a través de los medios de comunicación. Está don José Luis Restán, jefe editorial de la COPE, también. En este mismo momento se está presentando esa experiencia. Y nosotros, por último, experiencia de diálogo interreligioso. El otro día en la radio nuestra diocesana me pedían que anticipara un poco de este instante. Yo decía que si tenemos que usar esa palabra diálogo en ámbito de iglesia, rápido o fácil nos sale interreligioso, diálogo interreligioso. Sobre todo desde el Concilio Vaticano II en adelante, no solo a partir de ese momento, pero principalmente, la Iglesia está empeñada en un acercamiento, apertura hacia la realidad de las personas creyentes en otros ámbitos religiosos. Y en concreto, a ver, ya. Y en concreto, pues hemos tratado de elegir dentro de ese arco de religiones una que desde el magisterio de la Iglesia tiene un significado muy especial. El otro día ya lo comentábamos con uno de los ponentes, don Rafael Benatar, que tenemos ya aquí entre nosotros, que la consideración que la Iglesia Católica hace, la religión cristiana, hacia el judaísmo no es la misma que podemos hacer de otras religiones, dado que lo denominaríamos así, es una religión revelada. Es Dios mismo el que ha querido mostrar el camino para ir a Él. En el primer testamento, se dice en el ámbito del judaísmo, nosotros diríamos en el Antiguo Testamento, pues ya comienza ese acercamiento de Dios al hombre.
Entonces, la vinculación que tenemos cristianismo-judaísmo es una vinculación muy especial. Viendo un documento del Concilio Vaticano II, se dice que algo así como la unión entre ese primer testamento y el segundo, el Nuevo Testamento nuestro, la vinculación que habría. Recordando que tanto Jesús, María, los apóstoles, nuestros orígenes, nuestras raíces, están en el judaísmo. Y acudiendo a una cita también de San Pablo, indica que todo lo que Dios ya ha empezado a hacer en el pueblo judío, Dios no se ha echado atrás. Dios es fiel a sus promesas y sigue vinculado con el pueblo judío de esa manera. En concreto, aquí en la diócesis de Toledo, ya saben ustedes también que se conoce la ciudad de Toledo como una de las ciudades de las tres culturas. Es un eslogan con el que se quiere expresar algo que ha sido realidad nuestra a lo largo de los siglos, de la presencia, aparte del cristianismo, por supuesto, del islam y del judaísmo. En esta ciudad está incluso el barrio de la judería. Nos quedan dos de las que se dice eran 12 sinagogas que había en la ciudad, entre ellas la sinagoga mayor, de gran significado para todo el judaísmo sefardita. Y aunque en la actualidad no tenemos una comunidad judía aquí en la ciudad, pero sí que procuramos a los judíos que se acercan a nosotros pues, tener una actitud de acogida, tratando de llevar al terreno, en la práctica, pues todas esas invitaciones preciosas que desde el magisterio de la Iglesia se nos indica. Todo este sería el marco en el que queríamos situar este momento, esta presentación de esta experiencia diocesana del Centro de Estudios Judío-Cristianos de Madrid. Tenemos con nosotros a doña Maite Rodríguez, doña María Teresa Maite Rodríguez, la directora ejecutiva del centro, que nos va a hablar un poco más ampliamente y con más profundidad de esto que he esbozado en estas palabras primeras. Y luego don Rafael Benatar, al que antes también ya me refería, como experiencia desde este otro ámbito religioso. O sea, no es somos cristianos que hablamos de los judíos, sino que tenemos a él como representante también de la comunidad judía, que pueda darnos de manera casi de testimonio, como el otro día expresaba, lo que él ha tenido de experiencia de diálogo también a través de este centro de Madrid. Pues sin más, daríamos la palabra. Antes de ello, indicar que al final, después de toda esta ponencia, estas intervenciones, tendremos un momento, un tiempo de preguntas, comentarios, agradecimientos, etc. La forma como nos vamos a hacer llegar, lo hemos un poco hablado así, es a través del chat de esta plataforma del Zoom, y se me remitirán a mí esas intervenciones para luego, en ese último momento, el poder ponerlo para que doña Maite y don Rafael pues, puedan comentarlos o responderlos. Pues muy agradecidos por esta disponibilidad que han mostrado siempre y por lo que seguro que auguro esta intervención que va a ser magnífica. Os doy la palabra ya. Activa el audio, Maite. Perdón, creí que nos lo iba a dar la... Ahí. Bien, no, pues decía que ante todo quería agradecer a Monseñor del Cerro esta iniciativa para la divulgación del diálogo judeo-cristiano. Y por supuesto también al Padre Uceta, delegado del diálogo interreligioso en Toledo, por la magnífica organización de este encuentro. Y quiero saludar a algunos amigos de Argentina que veo que están por ahí, que se han unido a este grupo y les agradezco por la diferencia de horario, es de agradecer. Bien, me gustaría decir en principio que
podríamos decir que judíos y cristianos convivimos juntos desde el mismo principio, ya que ustedes saben perfectamente que el cristianismo nace del judaísmo. Y así podemos decir sin equivocarnos que la primera iglesia es judía, puesto que tanto Jesucristo como los apóstoles son judíos y todos sus seguidores y su entorno es judío. También podemos afirmar que Jesucristo estudió, podríamos, mejor dicho, no podemos, podríamos afirmar que Jesucristo estudió y convivió con el mundo fariseo, puesto que así, por eso le llamaban rabí, que así aparece en nuestras escrituras, traducido a nuestro idioma, maestro. Las relaciones judío-cristianas han pasado durante estos 2000 años por muchas vicisitudes y muchas diferencias, que podrían ser objeto no de una charla, sino de todo un curso. Pero me gustaría detenerme un momento, en un momento histórico en especial, muy concreto, ya muy cerca de nuestros días, que provocó un cambio radical en cómo judíos y cristianos empezaríamos a relacionarnos a partir de ese momento. Acabada la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba consternado por el atroz genocidio cometido contra el pueblo judío y por el régimen nazi, donde más de 6 millones de judíos murieron asesinados y de los cuales 1,5 millones eran niños. En esos momentos, tanto católicos como protestantes, comprometidos con un número importante de intelectuales judíos y algunos supervivientes del Holocausto, se reunieron en un pueblo de Suiza llamado Salisberg en el año 1947. Puede destacar nombres de aquella reunión como Julius Isaac, cuya familia había muerto toda en el Holocausto, el filósofo católico Jacques Maritain, el rabino Jacob Kaplan, el pastor presbiteriano americano Everett Clincy y representantes de diferentes órdenes religiosas, entre ellas las Hermanas de Sion, fundadoras de nuestro centro. En dicha reunión se sentaron las bases del futuro y del actual diálogo judeocristiano. De hecho, Julius Isaac, al enterarse de que se había convocado el Concilio Vaticano II, él pidió una entrevista con el entonces Papa Juan XXIII. Consiguió esa entrevista y creo que se le dieron 15 minutos para hablar con el Santo Padre. Tengo que decirles que la reunión duró cerca de 2 horas. Al concluir, Julius Isaac le preguntó al Santo Padre: ¿puedo llevar alguna esperanza para mi pueblo? Y Juan XXIII le respondió: querido amigo, ustedes tienen derecho a algo más que una esperanza. A raíz de eso, el Papa Juan XXIII encargó al cardenal Bea lo que sería después la declaración nuestra. Perdón, voy a bajar el móvil que no moleste a nadie. Perdón. Lo que fue la declaración Nostra Aetate, que fue promulgada el 28 de octubre de 1965. Y este es el documento oficial que posibilitó a la Iglesia Católica reflexionar sobre su historia, su identidad y su relación con el pueblo judío y con el judaísmo. Hemos hecho el año pasado 55 años de su promulgación. Ya sé que me dirán ustedes que 55 años no significa nada en la historia, pero el espíritu que condujo a esta declaración permitió el cambio de siglos de incomprensión por parte de la Iglesia respecto a su propia identidad y con respecto al pueblo judío. Con Nostra Aetate, la Iglesia inauguró una nueva forma de pensar con respecto al judaísmo, exhortándonos a los católicos a tener una nueva actitud cristiana hacia el pueblo judío y el judaísmo. Porque la declaración no habla de elementos nuevos cuando se refiere al judaísmo, porque lo que hace es que está tratando de recuperarse de una enfermedad interna, que es el olvido de sus raíces. Dice la declaración Nostra Aetate en el número 4, por lo cual la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio del pueblo hebreo.
Por primera vez la Iglesia se opuso oficialmente contra el antisemitismo, contra todo tipo de persecución, todas las personas, y en especial a los judíos, en todos los tiempos y en todas las partes. Y así afirma la declaración. Además, la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos, impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tipo y persona contra los judíos. Por supuesto, dificultades para que esta declaración saliera adelante fueron muchos, como se pueden imaginar. Pero eso sería casi otra conferencia también. Hubo mucha oposición al texto, que fue reformado en bastantes ocasiones antes de que saliera a la luz, por ambas partes, por los judíos ultraortodoxos y también por los católicos más extremos. Al final salió adelante y esto llevó a decir a algunos obispos que nunca un laico había tenido tanta influencia en un concilio y este había sido un judío. En este ambiente surge la amistad judeocristiana. Estamos hablando del año 1962, las hermanas de Sion se instalan en Madrid y entonces promueven esa amistad con la comunidad judía. Una comunidad judía en Madrid que entonces era muy pequeña todavía, pues porque empezaban a llegar muchos sefarditas de la parte de Marruecos, donde España había dejado su protectorado. Pero aparte de eso ya existía alguna pequeña comunidad, muy pequeñita, pero empezaba a hacerse más grande. En aquel momento, las hermanas de Sion, junto con dirigentes de la comunidad judía, en aquel momento era el señor Max Massin, el señor Samuel Toledano y el padre Vicente Serrano, con las hermanas de Sion, San Sorionel y Sor Esperanza, deciden formar lo que sería la amistad judeocristiana en Madrid. Con la unión, por supuesto, de intelectuales a los que solo se les pedía que amaran al pueblo judío, que amaran su cultura y que estuvieran dispuestos a divulgarla. Para ello, entre otras cosas, se organizó lo que se dio en llamar una paraliturgia, que se hizo en la parroquia de Santa Rita, en la cual se hicieron oraciones en común, principalmente salmos. La coral de la comunidad judía de Madrid vino a Santa Rita para hacer los cantos, acudieron muchas autoridades. Puedo decirles que fue realmente un revulsivo muy grande, porque yo no lo viví, pero me lo contaron las hermanas de Sion. La calle de los que conozcan Madrid, la calle de Gaztambide, que es una calle muy grande, se llenó, se cortó el tráfico porque vinieron de la agencia Reuters televisiones de muchas partes del mundo para retransmitir el hecho. Hecho que, por supuesto, también tuvo muchas críticas por ambas partes, tanto por parte de miembros de la comunidad judía más ortodoxos y ultraortodoxos, y por parte de los católicos lo mismo. Pero para satisfacción del centro tengo que decir que recibimos, que lo tenemos en el centro archivado, un telegrama de Pablo VI felicitándonos por la celebración del acto. Por lo tanto, bien, como siempre, hay de todos los pareceres, siempre que se hace algo que es una innovación. Así llegamos al año 72 y entonces el entonces cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Tarancón, decidió que toda esa estructura que existía ya de la amistad debía de ser algo mucho más serio, mucho más oficial. Dejar de ser una reunión de fieles para convertirse en algo más oficial. Y así decidió erigir en la diócesis de Madrid el Centro de Estudios Judeocristianos, como institución oficial, única hasta el momento, institución oficial de la Iglesia para el diálogo con el judaísmo. ¿Cuáles son los fines que tenía el centro? Que sigue teniendo, principalmente dar a conocer el judaísmo y las raíces judías del cristianismo, la persona de Jesús judío y el ambiente en que vivió como judío,
el estudio de la Biblia que tenemos en común judíos y cristianos y que el centro procura hacerlo siempre que nos es posible con la exégesis judía, que nos enriquece muchísimo más. Llevar al conocimiento mutuo a una verdadera amistad con los judíos y a conocer lo que nos une, pero siempre respetando las diferencias. Terminar con las falsas acusaciones de crímenes rituales, de profanación, de sagradas formas, falso concepto de los fariseos, la riqueza proverbial de los judíos, etc. Y sobre todo enseñar a todo el que se acerca a nuestro centro, a nuestros cursos, a nuestras charlas, a ver a los judíos tal y como se ven ellos mismos. No como nosotros queremos verlos o nos gustaría verlos, sino conocerles, porque como nos dijo San Agustín, solo podemos amar lo que conocemos, conocerles y aprender a verles exactamente así, como ellos se ven, que ellos nos cuenten cómo se ven, cómo son, como luego nos va a hacer el siguiente ponente, para así poder entender mejor. Entenderles y conocerles como lo que son, el pueblo de la alianza, que nunca ha sido derogada, porque Dios nunca renuncia a sus dones, y a quien Dios escogió precisamente para llevar al mundo el conocimiento y su palabra, y que recibe la tierra prometida ya a Abraham en herencia. Un respeto de la identidad de cada uno. Quiero decir, no ver en los judíos a cristianos en potencia. El último documento que se han emitido por el Vaticano nos lo dice tal cual. Los cristianos los católicos quiero decir, en ningún momento debemos de tratar de convertir a los judíos. Va en contra de la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no debemos de verles como posibles cristianos en potencia. Y así se nos ha dicho, pues, me gusta esto repetirlo porque a veces esto a los católicos se nos olvida. Y en lo posible también corregir las falsas interpretaciones de las Escrituras. A veces en las homilías, notas, la manera de hablar de los judíos. Y reflexionar sobre el significado de la Shoah. Perdón, entran cosas. Disculpen. En lo posible estaba diciendo, sobre el significado de la alianza, que nunca ha sido derogada, y del significado de la tierra para el pueblo de Israel. Perdón, es que me están entrando, ya en el ordenador, les molesta a ustedes. ¿Qué actividades hacemos para llevar a cabo estas actividades? Tengo que decir que el centro, en principio la amistad y después el centro, que es su continuidad, siempre hemos contado con el apoyo y la colaboración de la comunidad, tanto del arzobispado como de la comunidad judía. Miembros, familias de... precisamente la familia de don Rafael Benatar, que les va a hablar luego, fueron de las primeras, sus abuelos, que apoyaron nuestra labor. De hecho, puedo decirles que el centro tiene una persona designada para las relaciones con la Embajada de Israel y otra con la comunidad judía. Y en la junta directiva se ostenta el cargo de secretario precisamente un miembro de la comunidad judía, que en este momento recae en el señor Benatar. Estos cargos de la junta directiva son todos nombrados por el señor cardenal arzobispo de Madrid. ¿Qué actividades realiza el centro? Principalmente un ciclo de conferencias. Conferencias que desarrollamos como un curso que comienza en octubre y termina en junio. En este curso cuenta con el apoyo también de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, el cual da título a sus, perdón, lleva el nombre es concede créditos, que concede créditos de libre designación a los alumnos que participan en nuestros cursos. ¿Y ello por qué? Pues porque tenemos la suerte de que aquellas personas que nos imparten los cursos son
profesores catedráticos de un prestigio reconocido, tanto de la Universidad Pontificia Comillas como del mismo San Dámasos, de la Universidad Complutense, de la Universidad Autónoma, de la Universidad de Israel, de Barilán, en fin, y por eso tenemos esa ventaja con estos magníficos profesores. ¿Qué temas abarcan nuestros ciclos? Muy variados. Se escoge por la Junta y se desarrollan de forma integral. Por ejemplo, este año estamos dando el judaísmo y el cristianismo ante el poder del Estado. Y lo desarrollamos de una forma, ya les digo, integral, empezando desde el poder religioso en la monarquía del antiguo Israel, se va desarrollando durante el curso hasta llegar sobre las consecuencias para la fe cristiana de la separación entre la Iglesia y el Estado. El año pasado, por ejemplo, lo que se ha dado son grandes personalidades judías y cristianas a lo largo de la historia, por hacerles alguna referencia. O, por ejemplo, la religión fuente de extremismo, desde una perspectiva judeocristiana. O los desafíos del diálogo judeocristiano en el siglo XXI, o relaciones judaísmo y cristianismo precisamente después del Concilio Vaticano II. Aparte de eso, también tenemos, cada 6 meses se publica la revista El Olivo, que les muestro aquí, que es documentación y estudios sobre el diálogo judeocristiano. Tiene una gran divulgación, me parece que son 400 los ejemplares que se lanzan para universidades de todo el mundo, aparte de que lo reciben nuestros socios y amigos. Por otra parte, tenemos también como actividades, realizamos viaje a Israel, tratando de enseñar a las personas que nos acompañan. Allí el viaje está dirigido por el hermano Elio Paseto, religioso de Sion y director del Instituto Ratisbon en Jerusalén. Y tratamos de dar una visión precisamente judía y también católica de lo que es la tierra de Israel. También el centro imparte clases de hebreo, tanto bíblico como moderno, que precisamente en las circunstancias actuales lo hacemos a través de Zoom y lo mismo que las conferencias, así como las clases de Biblia, que también están dirigidas por el hermano Elio Paseto. Tenemos una biblioteca modesta, unos 4.000 ejemplares más o menos, pero muy variada, de temática judeocristiana, muy amplia y sobre todo muy rica en su contenido, porque muchos, después de todos esto casi de 60 años haciéndola, contamos con ejemplares, la mayoría descatalogados. Podemos encontrar allí el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Babilonia, y, en fin, temática de cristología, de Shoah, y de, en fin, muy variada. Además, el centro también mantiene relaciones con otras instituciones a nivel internacional. Por ejemplo, con el Centro de Estudios Judeo-Cristianos es miembro de la International Council on Christian and Youth, que conocemos como la ICCJ, donde participa activamente en todos sus proyectos a nivel internacional, manteniéndose así en sintonía con todos los trabajos y las actividades en el ámbito mundial de relación entre la Iglesia y el judaísmo. Yo creo que judíos y cristianos caminamos juntos es algo que ya nadie puede discutir en el día de hoy y que debemos seguir construyendo a partir del concilio, puesto que, como nos dijo el cardenal Bea, que antes he citado, el concilio no puede ser un punto de llegada, sino un punto de partida. Esto entronca perfectamente con una enseñanza judía muy extendida del rabino Gilel del siglo I a.C., que nos dijo: si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si es solo para mí, ¿de qué me sirve? Por eso digo que el centro está a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. En internet no tenéis más que entrar y ahí nos encontráis para todo lo que necesiten. Y me hubiera gustado en esta muy breve, como se nos ha pedido por los organizadores, exposición, poder explicarlos un poquito qué es lo que hacemos y la importancia de lo que hacemos. Estamos a vuestra disposición para cualquier otra cosa que deseéis. Ojalá que encuentros como este
nos ayuden a concienciar de esta realidad y nos ayuden a caminar juntos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite. Sí que se nos queda así como con ganas de más. A lo mejor en ese momento, ese turno de intervenciones al final, que ya saben que con el que se concluye esta exposición de experiencias, pues igual se puede ir profundizando un poco más en algún aspecto. Y damos paso ya también, lo decíamos ya al principio, y lo ha citado también doña Maite en su intervención, a don Rafael Benatar, miembro de la comunidad judía, anteriormente secretario de la federación o de la comisión, cómo se organiza, se estructuran las comunidades judías en Madrid, y miembro actualmente del Centro de Estudios Judio-Cristianos, como ha referido también doña Maite. Le damos la palabra, sin más dilación. Muchas gracias de nuevo por su disponibilidad. Muchísimas gracias, Padre Uceta. La verdad es un placer intervenir y, por supuesto, quiero empezar dando las gracias al Arzobispado de Toledo y a todos. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad y por esta iniciativa. Bueno, intentaré cubrir muchos temas. Habíamos quedado en hacer algo también muy sencillo y muy básico, por si quienes nos siguen en YouTube quieren, bueno, pues tienen menos experiencia práctica de conocer a judíos, pues dar una explicación también antes de entrar en las relaciones judío-cristianas, bajadas a un punto menos institucional y más práctico, pues si no han tenido contactos con personas pertenecientes al pueblo judío, pues explicar un poco, como dicen, quiénes somos y dónde venimos, ¿no? A ver, me presento rápidamente. Mi nombre es Rafael Benatar. Efectivamente, como se ha dicho, soy secretario del Centro de Estudios Judio-Cristianos del Arzobispado de Madrid y actualmente no tengo ningún cargo dentro de la comunidad judía, por lo que todo lo que os hable del judaísmo lo haré representándome a mí mismo y de motu propio, si bien es verdad que hace 2 juntas directivas fui secretario general y portavoz de la comunidad judía de Madrid, ¿no? Bueno, retomo un poco lo que nos decía Maite, una frase que me gustó muchísimo, la verdad, que decía, oye, empecemos a ver a los judíos como se ven ellos y no como los vemos nosotros, ¿no? Y creo que en un país con una tan poca y reciente presencia de judíos, creo que es importante, ¿no? Ya que hemos tenido demasiados años e incluso siglos de no presencia de judíos, creo que es importante saber cómo nos sentimos, ¿no? E insisto, representándome a mí mismo solo, os diría que como judío yo me siento perteneciente a un pueblo, ¿no? Y yo creo que es la palabra que mejor define a los judíos, ¿no? Te preguntan, oye, ¿es una raza? No creo que sea una raza. Como razas hay, os diré que según la proveniencia hay distintos tipos de judíos. Askenazís, que son los que provenientes, es decir, alemán, son provenientes del centro de Europa. Sefardís, que pues, como bien sabéis, y más en Toledo, o sobre todo en Toledo, son españoles. Y son españoles, vivan en donde vivan. O sea, probablemente un americano sefardí que nunca ha pisado España se sienta igual de español que nosotros por ser sefardí, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, como también sabéis, se han descubierto comunidades judías en Etiopía, están los judíos, los mizrahim, los de Oriente, en fin, hay una diversidad racial y cultural inmensa dentro del pueblo judío, como la hay en el Estado de Israel, por lo que no siempre se puede, no me parece una raza. Es una religión, desde luego que es una religión, y desde luego que la religión es lo que vertebra al pueblo judío. Si bien es verdad que dentro del pueblo judío pues hay gente menos creyente y más creyente y no por ello dejan de ser judíos, ¿no? A ver, hay una historia a mí que me gusta mucho, que es simpática. No sé si ocurrió de verdad, pero se dice que sí ocurrió,
que explica muy bien cómo nos sentimos judíos, ¿no? Y es cuando David Ben-Gurión, el fundador del Estado de Israel, fue a ver a Eisenhower, Estados Unidos, antes de la creación del Estado de Israel, y le cuenta a él y a John Foster Dulles, el secretario de Estado en ese momento, les cuenta que, bueno, que van a crear el Estado de Israel, o que eso quieren, ¿no? Antes de la partición que aprobó la ONU. Y al parecer la respuesta del secretario de Estado fue: pero estáis locos, ¿cómo que queréis crear un Estado en Israel vosotros si sois unos argentinos, otros polacos, otros del Yemen, otros rusos? No tenéis absolutamente nada común, eso va a ser un Estado fallido. Pues al parecer Ben-Gurión cogió y le respondió, le dijo: mire, le voy a responder una cosa. Hace 300 años que el barco Mayflowers zarpó de las costas británicas a lo que hoy es la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. Y fue hace 300 años, ¿no? Y si usted, señor secretario de Estado, selecciona a 10 niños menores de 10 años al azar en Estados Unidos y le pregunta cómo se llamaba el nombre del capitán de Mayflowers, cuánto duró el viaje a Estados Unidos, qué comían durante el viaje y cuáles eran las condiciones de navegación, pues probablemente los niños no sepan muy bien qué contestarle, ¿no? Y fue hace 300 años. Ahora bien, señor secretario, yo le reto a que coja 10 niños judíos alrededor del mundo y les pregunte, no hace 300 años, sino hace 3000 años, cuando sus antepasados llegaron a la tierra de Israel, y le pregunten, ¿cómo se llamaba el capitán de la expedición? ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? ¿Qué comían y qué pasó en el mar cuando llegaron a él? Entonces, díganme, señor secretario de Estado, si no somos un pueblo, ¿no? Esa es una anécdota que a mí me hace gracia y es bonita. De la historia ha habido esa ligazón con la tierra de Israel, al igual que los sefardíes han tenido con España, ¿no? ¿Cómo se organiza una comunidad judía, por ejemplo, en España? España ya sabéis que, bueno, como ya ha explicado Maite... Rafael, perdona un poquito. Parece ser que la calidad de tu señal, de tu ancho de banda, nos permite oírte, pero la imagen está siempre congelada. O sea que no, vale, que no va bien. Mira a ver si... Vale. Sí, si no o sea, me correcto. Te oímos bien. Sí, te oímos bien, pero falla eso. Vale. Discúlpame. Voy a entrar por el móvil que va... No te preocupes. A ver, un segundín. Vale, lo que estoy haciendo es ingresando por el móvil, que seguro va a funcionar mejor. O sea, ¿sigo con la imagen congelada? Sí. Qué drama. Sí, sigues con la imagen. O sea, oíste, se te oye bien. A ver, ahora. Ahora mejor, yo creo. Sí, ahora, estupendo. Muy bien. Nada más. Continuamos. Vale, ahora estoy bien. ¿Qué tal ahora? Pues se ha ido la imagen ahora. A ver. A ver, un segundito. Bueno, esto, como se suele decir, son las cosas de directo. A ver. Ahora muy bien, sí. ¿Ahora bien? Estupendo. Muy bien. Fenomenal. A ver el audio. El audio me parece que falla. Activa el audio. Ahora. Venga. Seguimos. Perdón, de nuevo. A ver, un segundín. Vale. Fenomenal. Ahora bien, ¿no? Fenomenal. Muy bien, seguimos. Vale, fenomenal. Pues nada, muchas gracias. No, entonces, como comentaba, ¿cómo nos organizamos los judíos, ¿no? Porque cuando dicen, no, las comunidades judías. Bueno, ¿qué son las comunidades judías? Y retomo otra vez lo que nos decía Maite de cómo nos vemos nosotros a cómo son. Bueno, pues
probablemente tenemos la imagen del judío en España muchas veces como una persona pues ultraortodoxa, probablemente más asociada a los judíos de Nueva York, de algunos barrios de Nueva York. Pero bueno, no es del todo así. Las comunidades judías, si bien es verdad que la religión judía siempre es lo que vertebra, pero son eminentemente organizaciones civiles, ¿no? Son organizaciones civiles en los que hay elecciones, por ejemplo, hablando de la Comunidad Judía de Madrid, donde hay elecciones cada 3 años, hay distintas carteras o secretarías encargadas de cosas diferentes, ¿no? Desde el colegio, desde cultura, recuerdo del Holocausto, de la Shoah, que suele coincidir con la de lucha contra el antisemitismo. Hay también carteras de, bueno, pues de ayuda, cómo se ayuda dentro de la comunidad judía y fuera de la comunidad judía. Para nosotros es muy, muy importante el concepto de Tikkun Olam, que es en el que creemos los judíos, que es reparación del mundo. Creemos que el mundo ha venido algo roto y nuestra misión en el mundo es repararlo, ¿no? Y eso se hace dejando el mundo un poco mejor que lo que hemos recibido, ¿no? Y eso también hacen las comunidades judías, o queremos que hagan las comunidades judías. Todas ellas forman parte de la Federación de Comunidades Judías de España. Si fuese una empresa, la Federación de Comunidades Judías serían de España, sería la empresa y sus accionistas serían cada una de las comunidades. Las comunidades más importantes son Madrid, Barcelona y las del sur. Las del sur, aparte de ser muy antiguas también, bueno, pues son muy importantes. Málaga, Barcelona, Marbella, Torremolinos y Ceuta, Melilla, donde la presencia de judíos data de muchísimo tiempo. Básicamente, también comentamos que era importante que ellos contaran un poco la vida de un judío en un país sin judíos, ¿no? O con muy pocos judíos. Es verdad que ha evolucionado muchísimo desde que yo iba al colegio hasta hoy. De pequeño, la verdad es que no era, o sea, era, llamémoslo, diferente ser judío. Nadie conocía a un judío. Y poco a poco, a medida que esas relaciones judío-cristianas iban avanzando y nos íbamos hermanando, considero que la vida de un judío es mucho más fácil en España hoy que antes, ¿no? Si bien es verdad que ahora el llamado antisionismo, lo que ellos llaman antisionismo, que como sabéis últimamente se ha equiparado antisionismo a antisemitismo, y eso volveremos ahí más tarde, pues nos está haciendo la vida un poco más difícil, pero nada que no sufran los cristianos, ¿no? Normalmente creemos que los ataques suelen venir del mismo lado y bueno, pues y es algo que hay que seguir hablando y profundizando juntos para resolverlo, ¿no? O por lo menos para educar sobre ello, ¿no? Que creemos que es lo más importante. Me voy a otros conceptos básicos también, como por ejemplo el de sionismo. Que es sionismo, si bien es verdad que es un término que se ha usado de una manera negativa por varios medios de comunicación, no es más que el derecho no excluyente de los judíos a vivir y creer en el Estado de Israel para el pueblo judío de manera no excluyente, ¿no? Insisto, cuando hablamos de antisemitismo, todas las épocas el antisemitismo ha tenido algún disfraz. Nunca se ha dicho de manera clara, bueno, sí se ha dicho de manera clara, explícita que se iba a atacar a los judíos, pero siempre se ha creado el caldo de cultivo con disfraces. Insisto, hoy el día el disfraz es antisionismo. Hay gente que te dice abiertamente a la cara que es antisionista, pero que no es antisemita, cuando en Israel viven la mitad de los judíos del mundo. Entonces, bueno, los judíos creemos que no se puede ser antisionista sin ser antisemita a la vez, ¿no? Es algo que nos parece difícil, ¿no? A esto es a lo que nos enfrentamos y nos estamos encontrando realmente el apoyo y el cariño de los cristianos. Como actividades, ya yéndome al Centro de Estudios Judío-Cristianos, como actividades, la verdad es que el centro intenta estar en todas las actividades que puede de la Comunidad Judía de Madrid, actividades, como decíamos, culturales, actividades de solidaridad con el entorno. Por ejemplo, ahora
con Maite a la cabeza estamos en una interesante campaña que queremos aumentar de escalafón en cuanto al tema de los cristianos perseguidos en Oriente Medio y África. Esperamos poder anunciar en el sur pronto una acción importante. Y nos parece importante porque bueno, son comunidades milenarias que llegaron con un mensaje de paz en su momento y están siendo atacadas y están siendo perseguidas, esclavizadas, y no queremos ver lo que le pasó al pueblo judío, la verdad, que es prácticamente desapareció de muchísimos países, ¿no? Bueno, pues creo que no hay suficiente alarma social que debería haber sobre este tema e insisto, ya que las comunidades judías lamentablemente prácticamente no quedan, nos daría mucha pena que ocurriese lo mismo con las cristianas, sin hablar, por supuesto, del drama humano que hay y creo que tenemos que llamar la atención a la sociedad para que salga un poco del letargo en cuanto a esto que ocurre, ¿no? Más sobre las relaciones judío-cristianas. A ver, nosotros los judíos nos gusta tener muy, muy presente el recuerdo de la Shoah. La Shoah es como denominamos nosotros al Holocausto. Siempre desde un punto de vista educativo, siempre desde un punto de vista en el que lo que queremos es que no vuelva a ocurrir. Es nuestra forma de reparar el mundo, recordar lo que ha pasado para que no ha vuelto a ocurrir, para que no vuelva a ocurrir. De hecho, si habláis con cualquier superviviente, que lamentablemente ya van quedando pocos, no les vais a oír palabras de rencor, ni les vais a oír palabras de venganza, todo lo contrario, pero sí hay una obligación muy importante para nosotros que en hebreo se dice yizkor, que quiere decir recordar. Y dentro de este recuerdo, Israel tiene un título muy, muy bonito y muy importante para Israel que se llama Justos entre las Naciones. Este título fue entregado a muchísimos cristianos y este título básicamente lo otorga Israel a quienes han salvado a judíos durante la Shoah y requiere de 3 requisitos básicos para ser justo entre las naciones, ¿no? Primero, haber salvado judíos arriesgando su vida para ello. Segundo, no ser judío. Y tercero, no haberlo hecho como negocio, por dinero. Digamos, si se cumplen al menos estos 3 requisitos, Israel puede otorgar el título de Justo entre las Naciones. Y no olvidemos que los justos entre las naciones españoles han sido cristianos y yo estoy seguro que han hecho lo que ha hecho salvar a judíos por sus valores cristianos y siendo fieles a la educación cristiana que han recibido, ¿no? Por supuesto, a todos se nos viene en la cabeza Ángel Sanz Briz, a quien, bueno, no sé si le debo la vida, pero desde luego se puede decir que sí, puesto que sí mi madre aquí conectada cuando era un bebé, pues se presume que estuvo en una casa de acogida de Sanz Briz en Budapest durante los bombardeos. Y bueno, por supuesto, Santa Ella, Proper de Callejón, Romero Radigales, luego, bueno, otros no justos entre las naciones, pero como Ariste y Mugiro, todos que han arriesgado su vida por ello y bueno, a los primeros que he nombrado y se les ha concedido el título de justo entre las naciones. Y yo estoy seguro que su educación cristiana ha incidido mucho en las bonitas acciones que han hecho, ¿no? Por otro lado, más sobre la vida como judío y como cristianos, daros cuenta que las comunidades pequeñas, y Madrid, si bien es de las más grandes, no deja de ser una comunidad pequeña porque entre muchos millones de habitantes sumamos unos pocos de miles. No sabemos nunca bien cuántos sumamos, puesto que como os podréis imaginar, nadie tiene obligación, no hay un censo de judíos. O sea, si uno es un americano que viene a trabajar en España y es judío, pues no tiene por qué registrarse como judío
total, no hay un censo extremadamente exacto sobre cuántos judíos hay, pero al ser pocos, tiene algo también muy bonito que nos obliga mucho a convivir y a convivir con todos, ¿no? Creemos que realmente con los cristianos es con quien mejor hemos convivido. En mi caso concreto, mis amigos son católicos, casi todos ellos. Y bueno, y la verdad que yo creo que esa historia, o sea, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el colegio judío, cuando yo era pequeño, tenía hasta BUP. Claro, luego si querías, perdón, hasta octavo de GB, si querías hacer BUP, ibas a un colegio normalmente cristiano, puesto que laicos no había, ¿no? Entonces yo me he pasado todo mi BUP y CO en un colegio católico y bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? Que me ha ayudado a conocer, a entender y a verlos efectivamente, como decía, bueno, iba a decir como decía San Juan Pablo II, hermanos como yo, hermanos mayores, pero me permito quitarlo de mayores y dejarlo en hermanos, ¿no? Por otro lado, explicar también nuestra posición sobre lo que decíamos antes, sionismo, no sionismo. Nosotros somos españoles, la mayoría somos españoles sefardíes, o sea que no es que somos españoles de un día, sino que nuestras raíces están aquí en España, probablemente en Toledo, muchos de nosotros, y la verdad es que lo llevamos en la sangre. Si tenemos una especie de doble lealtad con Israel, pues hombre, no es que tengamos una doble lealtad, pero que también nos sentimos identificados, por supuesto, como Israel, como país abierto, democrático y donde evidentemente el pueblo judío pudo recuperar su libertad. Un país, insisto, donde las tres culturas conviven muy bien, un país en el que, bueno, pues afortunadamente cada vez hay más cristianos. Y cada vez sirve para más encuentros como los que se refería a Maite anteriormente, ¿no? Ahí también agradecer el papel de las Hermanas de Sion, del padre Elio Paseto, que están constantemente haciendo estos intercambios entre judíos y cristianos, ¿no? Por otro lado, no me gustaría olvidar, ya que hemos hablado de Nostra Aetate y hemos hablado de esas relaciones también judío-cristianas y cómo la Iglesia Católica las ha impulsado, sobre todo a partir del año 65, me gustaría recordar también el papel de los protestantes, que ha sido importante, ¿vale? En estas relaciones, no lo olvidemos. Y bueno, por otro lado, yo creo que se nos acaba el tiempo. He intentado mezclar un poquito de todo, he ido de manera desordenada, soy consciente de ellos. Es muy judío también lo de ir de manera desordenada. pero bueno, pero creo que si queréis profundizar en algún tema en concreto, encantadísimo. Y bueno, a vuestra total disposición para el turno de preguntas, Padre Uceta, siempre que no sean demasiado complicadas. Bueno, pues agradecidísimo de esta intervención tuya. Pues un poco lo mismo que decíamos de Maite, de la exposición de Maite, queda uno con ganas de más y a lo mejor puede ser el primero de otros muchos encuentros que podemos ir teniendo, ¿no? Pues entramos en ese último momento de nuestro encuentro, que sería la intervención también de los que han estado a través de esta plataforma, a través de YouTube. En el chat lo leo, lo pueden leer también todos ustedes, pero para que quede en la grabación después. Tenemos agradecimientos a Maite por su retrospectiva del centro, agradecimientos por las actividades del centro, alabanza también de la reseña que ha hecho Maite y saludos de Argentina. Ya hacía referencia Maite al principio a esa confraternidad argentina judío-cristiana. Tiene mérito por el desfase horario, ¿sí? El que esté también con nosotros ahora. Otra persona, Sofía Pérez, indica: muchas gracias por esta iniciativa a los organizadores, a Maite por su exposición tan clara y al señor Benatar que está hablando.
Para mí los judíos son hermanos muy queridos, nada extraños, hermanos desde el corazón. En la intervención suya ha hecho referencia a esa expresión hermanos mayores y decía, no, hermanos. Bueno, nosotros sí que lo acogemos como el título completo, hermanos mayores, sabiendo que fue la expresión que Juan Pablo II, el primer papa en la historia de la Iglesia, que tuvo ese encuentro precioso con la comunidad judía de Roma, en la sinagoga de Roma, fue como comenzó su intervención diciendo hermanos mayores, a lo que los judíos allí presentes respondieron con una amplia y prolongada ovación. Pues es como queremos sentiros, verdaderamente. Y hablando ya de esto, de intervenciones, preguntas, nos llega una que dice así. ¿Por qué no trabajamos o tenemos actividades juntos, judíos y cristianos, teniendo tanto en común? ¿Cuáles pueden ser los motivos? ¿Por qué nos autoexcluimos entre las dos religiones? Este momento, bueno, pues si quiere Maite o si quiere Rafael, responderlo. Muy bien. Adelante, Rafael. ¿Me dejáis? Sí. Sí. A ver. Si os digo la verdad, creo que es culpa nuestra, de todos, porque creo que tenemos que ser más activos en todo esto. Pero estamos por el buen camino, ¿eh? Hay muchísimas actividades que se hacen, muchísimas. A ver, es verdad también que creo que no tiene el eco mediático que debería. Probablemente no quiero arremeter contra la prensa, nada más lejos de mi realidad, pero probablemente las historias bonitas en los medios de comunicación tienen un eco menor. Nuestra historia conjunta lo es una historia bonita. Y todo lo que se hace, de verdad que no creo que tenga el eco suficiente. También es verdad que somos pocos, o sea, hay ciudades en las que por mucho que quieras hacer algo con los judíos, es que directamente no hay judíos, ¿no? Entonces es complicado en España, ¿no? Pero en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia o como por ejemplo el Reino Unido, donde hay mucha más capilaridad de los judíos, sí se hacen muchísimas cosas y sí se hacen muchísimos actos conjuntos. No obstante, si os digo, en Madrid, y os hablo de Madrid porque es lo que conozco, es donde estamos y es donde está radicado el centro, las actividades judio-cristianas son constantes. Lo que pasa es que no son actividades de cara a la galería, no es, oye, mira, vamos todos a donar sangre y que se vea, todo llamando a 25 periodistas. No, son actividades de estudio conjunto, son actividades de conocimiento mutuo y son actividades que, bueno, que igual tienen menos eco mediático, pero estamos avanzando muchísimo con el curso de conferencia del centro, con cantidad de cosas. Es verdad que no hemos llegado a la masa social o a la persona a pie. Probablemente estoy totalmente de acuerdo con quien pregunta, porque es verdad que probablemente no hemos sabido llegar hasta ahí, hasta la persona de a pie. Pero desde luego con la Iglesia, con la institución y con la comunidad judía, el diálogo es ininterrumpido. El diálogo tiene muchísima capilaridad, nos llamamos todos a todos y os diría a todas horas, y hacemos muchas cosas conjuntas. Pero yo creo que fallamos en el eco mediático y en llegar al común de los mortales, pero todo se andará. Sí, Maite, habla. Sí, yo quería decir a la persona que nos ha hecho la pregunta, por supuesto coincido con Rafa, nos falla la divulgación, pero a ver, nosotros, por ejemplo, desde el centro, cuando hacemos una actividad, digamos, para ir a la sinagoga, por ejemplo, acompañamos a la comunidad judía el día de Yom Kippur, por ejemplo, que no lo sepa, para ellos es uno de los días más importantes, es el día del perdón. Bueno, nosotros lo ofrecemos,
Yo voy todos los años. 2, 3 personas. Digo católicos, la comunidad judía, por supuesto, está allí. Eso por un lado. Por ejemplo, una cosa que no he dicho antes y me gustaría decirla porque quiero que se sepa. Cuando murió el Papa Juan XXIII, pocas personas saben que la comunidad judía hizo un acto y rezó un Kaddish, que es la oración fúnebre que normalmente es el hijo el que se lo dice al padre en la comunidad judía. Nos hemos dejado de hablar de muchísimos personajes. El cardenal Lustiger, por ejemplo, sería toda una conferencia. O, por ejemplo, cuando la comunidad judía reúne dinero, hace un donativo y se lo lleva a Cáritas, no sale en televisión, no sale en prensa, porque ellos tampoco lo buscan, esa difusión, pero que sepamos que la comunidad judía es una de las organizaciones que ayuda precisamente a Cáritas. Yo, por ejemplo, para el día 27 de enero, el centro va a tener una conferencia que se hace por Zoom este año, estáis todos invitados, donde va a ir a hablar una superviviente del Holocausto, que como muy bien ha dicho Rafa, ellos llaman Shoah, porque holocausto significa sacrificio, y ellos no se ofrecieron el sacrificio. Entonces Shoah es como catástrofe, que es lo que fue para el pueblo judío. Entonces, a esa conferencia está todo el mundo invitado, no tienen más que llamar al centro, entrar a la página del centro e inscribirse, y pueden verlo por Zoom. Es una de las cosas, por ejemplo. O, por ejemplo, no sé, se hacen muchas actividades, pero realmente o no tienen la difusión que deberían. Por ejemplo, el Arzobispado de Madrid, en la página de Infomadrid, publica todo nuestro ciclo de conferencias, las actividades que hacemos. No viene gente. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo entiendo que hoy día estamos todos muy obligados, muy ocupados, con muchas cosas. Ahora el Zoom nos desborda a todos. No damos tiempo a tanto Zoom realmente como se nos ofrece. Es verdad, pero es así. Y solo me gustaría terminar con una frase, para los que les quede alguna duda, dicha por el Papa. Dice, quien busca a Jesucristo inevitablemente se termina encontrando con el judaísmo. Si eso lo repensamos, yo creo que los católicos estaríamos mucho más interesados en ese diálogo, porque hay muchas cosas que tenemos en común. El respeto a la vida, la forma de vivir, nuestros conceptos de justicia, de sociedad, todo es común con ellos. Es facilísimo hacer actos y convivencias. Gracias. Muy bien, uno de los motivos también para tener esta exposición de vuestra experiencia era precisamente algo que decía Rafael, la difusión en nuestros ámbitos de iglesia, pues una manera concreta así. Ahora cuando hacía referencia Maite a todas las actividades del centro, yo creo que como fruto de este momento, pues puede haber un asomarse a todas esas actividades para participar, porque yo creo que es algo en general un tanto desconocido, ¿no? Este tipo de actividades conjuntas que ya se está teniendo. Sigo con las preguntas. Es un carisma que es único en la iglesia, el de este centro. Por ejemplo, una cosa que no he dicho tampoco, por ejemplo, en el año 2015 se realizó en la comunidad judía un acto impresionante. Rafa era entonces portavoz y secretario general de la comunidad judía. Se hizo un acto importantísimo para apoyo, hablo del 2015, acordaros cómo estaba ISIS de activo y todo eso, ¿no? Y se hizo un acto de apoyo a los cristianos, a los que acudió el cardenal Osoro, acudió a la sinagoga. Fijaros si era importante, un cardenal yendo a la sinagoga. Y la prensa no difundió nada. Hubo autoridades, estuvo Ruiz Gallardón, autoridad, en fin, gente incluso de la nobleza. No salió nada en prensa. Fue un acto muy emocionante, de solidaridad con nosotros. Sí, perdón. sí. Nada, no, perdona, totalmente. Bueno, sigo con las preguntas. Una del director del secretariado recién nombrado o recién creado en la diócesis como eco de la encíclica Laudato Si para el cuidado de la creación. Entonces, don Javier Gómez Elvira, que tenemos ahí arriba,
Saludos. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la experiencia. Quería preguntar a los ponentes qué impacto o resonancia encuentra en la comunidad judía el magisterio del Papa, que va dirigido a toda la gente de buena voluntad, y en concreto la Laudato Si, necesidad de cuidar la casa común, la ecología, la naturaleza, etcétera. No sé, Rafael, sí, dinos. El audio, tienes que activar el audio, a ver, eso es. El audio. Entiendo que ese es el que se refiere a la ecología, ¿no? Vale. Sí. Disculpe, entiendo que estamos hablando de la que se refiere a la ecología, o sea, la casa común referida a la ecología, ¿no? Pues precisamente el impacto ha sido importante y hemos podido hablar mucho con la Iglesia, incluso también hemos hablado con el Islam también. Estuvimos además representados el Centro de Estudios Judío-Cristianos en la Conferencia del Clima, que fue en Madrid bastante pre-COVID. Y bueno, el impacto ha sido importante. El impacto ha sido importante para nosotros, puesto que, bueno, acordaros también de nuestro principio de Tikkun Olam, sobre reparar el mundo, y luego nuestra creencia de dar un descanso a la tierra, ¿no? Lo de dar un descanso a la tierra es algo que viene de nosotros ancestralmente. De hecho, el Shabbat es un descanso para nosotros de las cosas, de todo. Y es un poco lo que lo que guiaban muchas veces el pueblo judío. O sea, si uno ve en el judaísmo, está lleno de referencias sobre cuidar el mundo, cuidar la tierra, dar un descanso. Y bueno, pudimos hablar de ello en la conferencia del clima. La verdad es que, si os digo la verdad, iba bastante más preparado que hoy para hablar de este tema, porque sí me acuerdo que dije exactamente, comenté las citas, tanto en el Talmud como en la Torá, que iban dedicadas a ese cuidado de la tierra y efectivamente de la casa común, ¿no? No mucho más no les puedo decir, me disculpo. No sé si Maite tiene algo que añadir al respecto. Por mi parte, sí deciros eso, que ancestralmente viene clarísimamente escrito que hay que dejar descansar a la tierra igual que a las personas, y esa necesidad de cuidar la tierra y de Tikkun Olam. Sí, el centro está preparando un grupo de trabajo que sea mixto, precisamente para trabajar la encíclica del Papa. Ya se está haciendo, lo vamos a hacer seguramente con los hermanos de América Latina, porque ellos también lo están trabajando bastante, y lo haremos. Y desde luego lo que sí que estoy de acuerdo con Rafa, el pueblo judío lo de la tierra lo tiene clarísimo. Vamos a ver, veamos el país que tienen, cómo lo han conseguido, cómo lo han trabajado. Yo creo que Israel es el único país que si te ven arrancando una ramita, una hojita del árbol, te pueden multar. Creo que el respeto a la naturaleza es inmenso. Pues hay una frase muy, creo que fue, no sé, Rafa me puede corregir, creo que fue Ben Gurión, ¿no? Cuando querían formar todo aquello, hacerle un valle fértil y arrancárselo y robarle toda esa tierra al desierto, y le vinieron a decir, nos dicen los expertos que eso es imposible. Y él contestó, pues está claro lo que hay que hacer, hay que cambiar de expertos. Cuando dijo que... me recuerda un poco, perdonad, me recuerda un poco precisamente a una de las personajes que yo admiro tanto, que es el cardenal Bea, que cuando le dijeron lo que pretendía hacer con la declaración Nostra Aetate, que le había encomendado el Papa, y le vinieron pues mucha gente de su alrededor a decirle que el mundo no estaba maduro para eso que él quería hacer, y él contestó, pues habrá que hacer que madure. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que el pueblo judío, el respeto a la naturaleza, no hay más que pasearse por Israel y lo vemos, es algo que lo llevan, yo creo que lo llevan en el ADN.
Ahí te añado, Maite, en la parte de Israel, o sea, sí hay datos tipo bueno, es uno de los pocos países, si no el único, en la que la superficie neta de árboles anualmente crece. Eso por un lado. También es verdad que, hombre, venías del desierto, pero bueno, pero que crece la superficie anual de árboles, así como, bueno, más del 90% del agua se recicla. Y luego tienes organizaciones preciosas como el Keren Kayemet, que eso fue fantástico. Eso durante muchos años los judíos de fuera de Israel lo que hacían era regalarse árboles plantados en Israel, ¿no? Entonces, uno de los conceptos que tenía, que es precioso, es, oye, si a lo largo de todo el mundo todos nos regalamos a los unos a los otros árboles, al final pues conseguiremos convertir un desierto en bosques, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que eso se hace con bastante éxito. Muy bien. Otra intervención es nuestro vicario general, don César García Magán, está también entre las pantallitas de arriba, y va un poco en línea o incidiendo en una manifestación pública de acuerdos o mensajes conjuntos, comunidad judía, comunidad cristiana, acerca de temas no solo de contenido religioso, sino de incidencia social, por ejemplo, la defensa de la vida, la paz. Y dice él, creo que en España hay que intensificar estas acciones conjuntas, públicas, ad extra. No sé si tendría algo que... Y relacionado con esto, también otra intervención del vicario judicial de la diócesis, don José Antonio, dice, ¿cómo es la relación del centro con la conferencia episcopal? Digo, en relación con lo anterior, porque igual que en algún momento el secretario de la conferencia episcopal pues sale a hacer estas manifestaciones con otros personajes, otros representativos, pues a lo mejor pudiera ser incidir en esta dirección para que la comunidad judía pudiera tener ese mensaje conjunto, ¿no? Si os parece, a ver, sobre la primera pregunta, sobre el tema de declaraciones conjuntas sobre principios, yo creo que eso, por supuesto, se pueden hacer. Y con las comunidades judías siempre va a ser fácil hacerlo porque, digamos, están muy atomizadas y el proceso de decisión es muy rápido. O sea, no hay una estructura, o sea, son valores que compartimos y que compartimos todos y que creo que es bueno hoy en día reafirmarlos y bueno, y por qué no hacerlos públicos. Si bien, insisto, creo que se hace, lo que pasa es que tiene el eco mediático que tiene, pero no es difícil, puesto que son organizaciones, ya os digo, muy mediatizadas, comunidades judías que van por comunidades autónomas. En muchas de ellas no hay o es totalmente testimonial. Y bueno, está la Federación de Comunidades Judías de España, que aglutina todas, que me imagino que, bueno, que me imagino no, que me consta que trabaja con la Iglesia. En cuanto al centro, muchas de ellas, si bien es verdad que vamos a empezar por los cristianos perseguidos, porque bueno, ha habido un cambio de presidente hace poco en la Federación de Comunidades Judías de España, entonces es verdad que con el Centro de Estudios Judío-Cristianos la relación es institucional y no puede ser mejor sea quien sea el presidente, si bien es verdad que los anteriores presidentes han estado desde la creación del Centro de Estudios Judío-Cristianos muy en colaboración, en estrechísima colaboración, el nuevo presidente también, y con ellos no solo vamos a hacer el tema del apoyo a los cristianos perseguidos, sino que también vamos a hacer todo ese tipo de declaraciones efectivamente a favor de la vida y a favor de la familia, tan necesarias en el día de hoy y que muchas veces, y siento decirlo, pero tengo que decir, se ataca incluso a nivel institucional, no muchas veces, lamentablemente, ¿no? Entonces creo que es más necesario que nunca y por supuesto, si bien me represento a mí mismo y no a los judíos, estoy seguro
que tanto con la Federación de Comunidades Judías de España como con las federaciones vais a tener unos hermanos y socios excelentes para hacer todo este tipo de declaraciones conjuntas. En cuanto a la relación del centro con la conferencia episcopal, yo, la verdad, voy a acogerme al comodín del público y le voy a dejar a Maite la respuesta, que conoce muy bien a la conferencia episcopal y muy bien la relación del centro con la conferencia episcopal. Así que, si me permiten, no contestar a esa, porque Maite se lo sabe mucho mejor que yo. No, hay poco que decir. Hay muy poco que decir. Realmente las relaciones del centro son directamente con el arzobispado. Ahí sí que tenemos una magnífica relación continua y muy fluida, ¿no? con el arzobispado. Con la conferencia episcopal es mínima prácticamente, ¿no? O sea, no tenemos ningún problema, trabajamos con total libertad y no hay ningún problema. Pero no, bueno, sí, no, tengo que ser más exacta. Por ejemplo, cuando se hacen las jornadas para los delegados de diálogo interreligioso, el centro es invitado siempre. Y yo siempre asisto, como me consideran como uno más y tal. Es exclusivamente, yo creo que es el único acto que cuentan con el centro para esto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hemos hecho algunos actos con la conferencia episcopal, por ejemplo, cuando se ha hecho el aniversario de Nostra Aetate, cuando hicieron los 40 años, cuando han hecho los 50 años, sí que hemos tenido actos en la conferencia episcopal, porque lógicamente el centro ha sido invitado, al mismo tiempo igual que la comunidad judía, pero poco más, realmente no hay demasiado. Ya nos gustaría, estaríamos encantadísimos de que se contara más y que contaran para hacer más actividades y eso. Pero ya le digo que con quien es mucho más fluida toda la relación y todo, lógicamente, porque es más cercana y más eso, es con el arzobispado de Madrid, es lógico también. Y luego, por otro lado, no sé qué era lo otro que me habéis dicho. Lo de suscribir comunicados, ya se ha hecho, o sea, desde el Arzobispado de Madrid, no recuerdo exactamente el tema, no sé, no querría equivocarme, pero no sé si fue cuando salió todo aquel tema de lo del matrimonio gay, la adopción de niños o algo así, se hizo un comunicado desde el Arzobispado y el centro hizo de mediador y tal, y la comunidad judía firmó junto con el Arzobispado aquella declaración y tal. O sea, siempre que se le pide a la comunidad judía, lógicamente, una unión para este tipo de declaraciones, eso es que ya os he dicho al principio, es que no hay ningún problema porque son los mismos valores que tenemos que nos unen. Y por otro lado también sería muy importante, pienso yo, el que tratáramos de... se me ha ido la cabeza lo que iba a decir, pues es la edad, ¿qué queréis? Se me ha olvidado, iba a deciros algo y se me ha despistado. Bueno, lo principal era esto, ¿no? Que lo importante es que sé que podemos contar con ellos para todo lo que... porque igual que ellos también pueden contar con nosotros, por ejemplo, cuando han ocurrido hechos en Madrid o en otras partes que hemos considerado que eran un agravio para ellos, grave, el centro enseguida ha intervenido y ha hecho manifiestos, o ha escrito y ha tratado de que en prensa que le publicaran nuestra opinión. Pues no sé, por ejemplo, un ejemplo, acordaos cuando se hicieron aquellas declaraciones de que el monte del templo no pertenecía, no formaba parte de la cultura judía y tal. Nosotros nunca entramos en política. Es algo que lo tenemos muy claro, pero sí que entramos en temas de religión. Entonces, lógicamente, si se dice que el monte del templo no pertenece a los judíos, ¿cómo nos va a pertenecer a los católicos? Si no les pertenece a ellos, no puede. O sea, es la herencia. Entonces, en ese caso, sí hacemos un manifiesto, escribimos a la UNESCO y se hizo un escrito que se publicó en prensa. Para eso sí. O sea, política no entramos, pero todo en lo que sea de apoyo o hay una ofensa directa muchas veces a la religión judía, pues... Por ejemplo, hace unos días en Navidad, igual que ha habido algunas cosas de profanación en iglesias católicas, lo ha habido también
en instituciones judías, en cementerio y eso, pues hacemos manifiesto, hacemos de apoyo y todas esas cosas. O sea que en ese sentido no tenemos ningún problema. Podemos estar seguros que contamos con todo su apoyo para aquello que pidamos, que sea lógicamente acorde con su opinión. Muy bien, pues yo creo que podemos ir concluyendo. Agradecer de nuevo a Maite y a Rafael su disponibilidad, sus intervenciones, este turno de preguntas también. Perdón, don Juan Manuel, en YouTube había unas preguntas. Ah, bueno. Las tiene en el móvil, lo digo por si lo quiere formular, ver, porque hay gente que está participando. Te lo agradezco, sí. No lo había visto, sí. Bueno, dice, ¿cómo ven? Bueno, ya tendría que ser a lo mejor con un poquito más de premura, nos quedan 10 minutos de lo que teníamos programado. Y aquí hay 3. Dice, una primera, ¿cómo ven el futuro de las comunidades judías en España? Una segunda, ¿ven posible abrir comunidad en Toledo? Y una tercera, ¿qué media de edad tienen sus comunidades? ¿Son jóvenes, mayores? Bueno, a ver. Vale, disculpa, la primera era... Sí, un momentito. Edad, dice que, bueno, ¿cómo ven el futuro de las comunidades judías? Sí, el futuro. A ver, el futuro lo vemos mejor en España que en otros países de Europa. ¿Yo qué quiere el que le diga? Y yo en esto quiero ser extremadamente sincero. En Europa la vida judía hoy es muy, muy, muy difícil. En países como Francia, Bélgica o el Reino Unido, la vida es difícil. Hay continuos ataques a sinagogas, hay continuos... un señor que se pasea con una kippá por la calle corre serio peligro. También lo corre un señor con un atuendo cristiano, también corre muchísimo peligro en unas zonas, por ejemplo, el extrarradio de París, y ya no tanto del extrarradio. Si uno va a zonas de Israel, uno ve que son eminentemente franceses, entonces se dicen, oye, pues son franceses que se han ido a Israel, no lejos de Siria y no lejos de tal, huyendo de un extremismo. Pues sí, se han ido huyendo del extremismo porque muchas veces lo tenemos en el corazón de Europa, ¿no? Y entonces lo vemos con preocupación en Europa. Sabemos que hay gente que quiere una Europa sin judíos, pero insisto, también son ataques que van también contra católicos, contra cristianos, es el mismo extremismo, entonces lo veo con preocupación. ¿Que en España estamos mucho mejor? Desde luego, en España estamos mucho mejor y no hay que negarlo. Pero habían cifras, por ejemplo, yo me sé las de Francia, porque mi familia tiene un especial cariño a Francia, y sí se sabía que entre 10.000 y 15.000 judíos al año huían, y uso la palabra huían, de Francia. Que dices, bueno, ¿cómo es posible que hoy en día en el corazón de Europa la gente huya? Al revés, la gente tendría que huir hacia aquí, que obviamente ocurre. Pues no, hay judíos que huyen de Francia. Entonces, en España, insisto, pues es un problema que está en un grado menor todavía. Entonces lo veo con mucho optimismo por la buena relación que hay entre los judíos y los católicos y los cristianos y todos los cristianos, pero con un poquito de miedo al extremismo que a veces no está tan combatido por parte de algunas instituciones públicas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la parte de Toledo. Hombre, para que haya una comunidad judía tiene que haber judíos, ¿no? Es verdad que Toledo es un sitio especial y es un sitio especial para todos y es un sitio que judíos que nunca han pisado España veneran, admiran y cuando llegan lloran de emoción. Pero bueno, es verdad que me imagino que habría una comunidad judía para dar servicios religiosos, de comida, de culturales a judíos, y en el caso de no haber judíos residentes, pues difícilmente puede haber una comunidad judía, si bien me consta que hay muchísimas instituciones de amistad
Judeocristiana en Toledo, alguna impulsada también o promovida también con un especial cariño de Juan Ignacio de Mesa. Y bueno, Toledo siempre será un sitio especial para los judíos, aunque ni siquiera hayan pisado España, desde luego. Y la tercera, la media de edad. A ver, la comunidad judía es una comunidad muy española. Entonces, España es un país más bien envejecido, ¿no? Entonces, a ver, con mucha pena vemos muchas noticias de fallecimientos y es muy triste porque se nos van nuestros mayores que han sido gente pionera, han sido héroes, muchos de ellos, y tenemos las tasas de natalidades iguales a las de España, porque, insisto, no dejamos de ser españoles en todo, o sea, tanto en tasas de natalidad como en tasas de envejecimiento. Entonces, creo que nuestra media de edad es exactamente un espejo de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Somos una comunidad más bien envejecida, con una tasa de natalidad más bien baja. Es verdad que la gente, los ultraortodoxos, como mal se les llama, tiene una tasa de natalidad mucho mayor, pero es verdad que también en España apenas hay. Entonces, estamos exactamente igual. Somos más bien viejos y con pocos hijos. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo y concluimos. Decía a lo largo de las intervenciones que es cierto que estaríamos aquí muchísimo más tiempo, más rato. A través de los medios estos, como las plataformas que hemos usado, YouTube, Zoom, no es sencillo el poder interactuar, no es sencillo la atención como pudiera ser directamente, hubiera sido deseable, pero bueno, el hombre propone, Dios dispone, y nosotros pues hemos querido seguir adelante un poco la intuición de nuestro arzobispo, don Francisco, que indica que dentro de las circunstancias que se dan, siguiendo rigurosísimamente todas las prescripciones de las autoridades sanitarias, pero que tenemos que seguir con nuestra misión en nuestra vida adelante, entre ello pues estas jornadas de pastoral. Tal vez nos podemos emplazar, como también decía en algún momento, a algún otro momento de encuentro ya más vis a vis, cara a cara, ¿no? En el futuro, que esto haya sido como un primer paso de otros que puedan venir después. Y por Don supuesto, Juan Manuel, perdón, sí. doña Maite quiere participar o quiere intervenir, no sé. Sí, No, sí, muy brevemente. Gracias, Eva, muy amable. No, sí. solamente aprovechando que tenemos a la Amistad Judeo-Cristiana de Argentina acompañándonos, decir que ya me gustaría que en España lográramos esa integración que ellos tienen de iglesia y comunidad judía, porque por ejemplo yo cuando he estado allí pues me ha admirado y me ha encantado ver cómo trabajan rabinos y sacerdotes. Veo que aquí tenemos hoy muchos religiosos que nos acompañan y de verdad que es admirable. O sea, es muy fácil llegar a una reunión que organice la amistad y encontrar tanto rabinos como sacerdotes, allí todos integrados y tal. Ellos lo hacen muy bien y quería aprovechar simplemente. Muy bien, muy bien. Y eso, pues, como decía, que este momento puede ser uno de otros que puedan venir después y podamos ir avanzando en esa dirección que nos decía ahora mismo Maite. Lo último ya, y cerramos la comunicación, emplazarles a dentro de media hora la segunda ponencia de don Juan Manuel Cotelo. Esta mañana ha sido magnífica, muy recomendable. La manera como se está pudiendo emitir no es ya a través del canal diocesano televisión, porque es imposible acceder al casco histórico, está todo lleno de nieve, bueno, está tremendo. Entonces, es a través de YouTube, cuando pongan el buscador en YouTube, Plan Pastoral Diocesano de Toledo, y allí aparece la emisión en directo a partir de las 6 de la tarde. Y luego esta noche, también a los que están aquí, tendremos un concierto oración que ya se grabó, y va a ser la emisión, en la antigua Sinagoga Mayor, actualmente Santa María la Blanca, que tiene por título Escucha Israel, en torno al mandato Escucha Israel, el Señor tu Dios, amarás, etc. Pues una mezcla de textos, reflexiones, canto,
que yo creo que también será del agrado de todos ustedes. Sin más particular, de nuevo reitero el agradecimiento y el emplazamiento a otro encuentro futuro, ojalá que sea tan fructuoso como este. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada. Buenas tardes. Igualmente, doña Eva. Un abrazo enorme a todos. Muchas gracias, de verdad.